Y el título le puse también, no te pierdas la gloria de Dios. Bien importante. Nosotros, a lo largo de toda nuestra vida, podemos maravillarnos de cosas que hacen los hombres, edificios, construcciones, la gente le llama maravillas. Y a veces estamos más impresionados por las cosas que hacen los hombres que por la majestuosidad de aquel que creó los cielos, la tierra y el universo. A veces menospreciamos más las maravillas de la naturaleza y la grandeza de Dios y la destruimos por querer hacer cosas que según el hombre son mejores. Y buscamos cosas terrenales y cosas que finalmente van a ser destruidas con el paso del tiempo. Pero la grandeza y la gloria de Dios nunca va a pasar, siempre va a permanecer. Los cielos y la tierra quedarán hasta el tiempo que Dios diga, y la gloria de Dios va a permanecer, y todo lo que el hombre ha hecho va a ser destruido. Y cuando eso suceda, nosotros no vamos a estar, y nos vamos a dar cuenta que perdimos nuestra vida buscando cosas que finalmente se van a quedar. Es muy importante que cada uno de nosotros, todos los seres humanos, aprendamos a conocer la gloria de Dios. La gloria de Dios se ha mantenido para la salvación de toda la humanidad. Dios no hace acepción de personas. Él no buscó su gloria propia. Dios la dio para toda la humanidad. Y la transfiguración fue un acontecimiento muy importante, un evento que a veces intriga a algunos, a veces es motivo de confusión, pero el propósito de Dios jamás ha sido intrigar a los seres humanos, sino conocerlo a Él. Debemos aprender de la transfiguración, aprender más acerca de quién realmente es Jesús y acerca de la vida que vamos a vivir. Es por eso que en esta hora analizaremos por qué es importante que toda persona debe aprender más acerca de Jesús y la gloria que ha manifestado Dios. En el versículo 28 vemos que dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte. La gloria de Dios se ha manifestado al ser humano. ¿Qué había pasado? Jesús había estado con sus discípulos. Jesús había anunciado que iba a suceder ya su muerte, la estaba anunciando. Los discípulos no tenían la menor idea de que todo lo que estaba significando la muerte del Señor Jesucristo. Y les estaba explicando todavía que era necesario que Él muriera, que padeciera y que resucitara. Y todavía Pedro lo quiso aconsejar, diciéndole que no te suceda, Señor. Y Jesús de inmediato lo reprendió y le dijo: aléjate de mí, Satanás, tú no conoces las cosas de Dios, tú ves las cosas que son de los hombres, pero no las celestiales. Algo importante iba a suceder, y dice que después de que Jesús les había anunciado su muerte, sucedió algo más impresionante, porque ninguno de ellos, de los 12 discípulos que Él había capacitado tanto tiempo, entendían lo que iba a suceder. Y vemos aquí en el monte de la transfiguración que estos 3 discípulos iban a tener el encuentro celestial más importante de toda su vida, que iba a marcar sus vidas para siempre, y que esto iba a mantener, iba a vivificar sus mentes, sus corazones, su espíritu, para todo lo que iban a anunciar sobre el Evangelio de Jesucristo. El poder y la gloria de Dios. Ninguna prueba, ningún problema, ninguna tribulación, ningún sufrimiento, después de conocer quién es Jesús, los iba a detener para anunciar el poder y el Evangelio de Jesucristo. La transfiguración ha sido y será para todos a través de los siglos una prueba
del poder y del amor de Dios y de lo que estos hombres en unos cuantos segundos, minutos, no sé cuánto tiempo fue, este encuentro hizo que la información que ellos tuvieron y conocieron llegara hasta nuestros días para que nosotros también tengamos el privilegio de conocer quién es Dios. Y la gloria de Dios se ha manifestado al ser humano. Aquí la palabra de Dios dice que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Jesús llevó a sus 3 discípulos a una montaña. Jesús acostumbraba a estar solo para tener un encuentro con Papá Dios. Como una semana después de que Jesús había dicho claramente a sus discípulos que iba a sufrir, a ser muerto y resucitado, como nos lo indica aquí en Lucas capítulo 29, versículo 22, dice que Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo en el monte de la Transfiguración. Los discípulos escogidos aprendieron que el sufrimiento lleva a la gloria, un mensaje que Pedro recalca en su primera epístola. Las cartas paulinas, las epístolas, vemos aquí como Pedro habla del poder y la majestuosidad de Dios y cómo Dios glorifica a Jesucristo. Vemos también aquí que existe la necesidad de compañerismo, de apoyo y oración cuando hay severas presiones. Jesús escogió solamente a 3 personas que lo acompañaran a orar. Existía una necesidad de evitar que los acontecimientos que iban a suceder, tan importantes que iban a afectar la eternidad y la salvación de toda la humanidad, fueran difundidos públicamente antes de tiempo. Todo esto tenía que ser muy cuidadoso y el Señor, conociendo los pensamientos y los corazones de cada uno de sus discípulos, sabía exactamente a quién escoger. Y Dios, que nos ve a nosotros y nos conoce y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, sabe lo que vamos a hacer y con qué intención vamos a hacer las cosas o cuando nos acercamos a Él. Si es para nuestro beneficio o si no lo es. Si somos dignos nosotros de que escuchamos algo y no generemos problemas cuando hablamos antes de tiempo o no. Y Jesús así, con toda la sabiduría divina, supo a quién escoger. Eran 3 solamente los escogidos y eran 12. No cualquiera se podía escoger. La transfiguración de Jesús y la gloria de su persona no podían ser entendidos sino hasta después de la cruz y la resurrección. Hasta después. ¿Por qué? Porque Jesús vino a cumplir lo que habían escrito los profetas. Todo lo que se venía anunciando a lo largo de los siglos, Jesús lo iba a cumplir. La gloria de Dios se manifiesta en la oración. Hay algo muy importante, ¿verdad? Todo el tiempo nos están exhortando a orar, siempre. Acercarnos a Dios, a buscar a Dios en la oración. ¿Y qué es orar? Buscar a Dios y platicar con Él como si estuviéramos platicando nosotros como seres humanos, aunque no lo veamos, porque cuando nos acercamos con fe, con la convicción de que Dios está, de que Dios existe, de que el clamor, de que nuestras oraciones, de que nuestra voz va a llegar a su presencia. Sabemos que está, aunque no lo veamos. Y Jesús nos deja la enseñanza básica para toda la humanidad, que es la oración. Y dice aquí y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Jesús necesitaba una fuerza muy especial para encarar la tensión de la cruz. En la transfiguración y en el huerto del Getsemaní se ve a Dios fortalecido de manera maravillosa. Dios lo fortalece a su Hijo. Jesús fue capacitado para llevar los pecados del mundo. Jesús
como ser humano, 100% hombre, 100% Dios, la Biblia dice que tuvo todos los sentimientos y todas las necesidades de un ser humano. Un hombre que sabía cuándo va a morir. Ninguno de nosotros sabemos cuándo nos va a llegar la hora, ninguno. Y Dios sabe que si nosotros lo supiéramos, terminaríamos en agonía. Pero Jesús, siendo hombre y siendo Dios, sabía que ya estaba cerca el tiempo y que no iba a ser una muerte sencilla, que lo iban a escarnecer, que iba a sufrir lo peor que puede sufrir un ser humano y que ningún ser humano común lo iba a poder soportar. Y Jesús está yendo a orar porque necesitaba escuchar la voz de Papá Dios. Estaba siendo preparado espiritualmente y necesitaba a Dios en su corazón más que nunca por todo lo que venía. Y a veces nosotros cuando tenemos algún problema o de alguna cosa, luego lo primero que hacemos es nos alejamos de Dios, ¿verdad? Porque no hizo lo que yo le pedí, porque le pedí y no respondió. Pero cuando vienen las pruebas, no sabemos que ese es el momento más especial en que nunca nos debemos alejar del poder y el amor de Dios. A nadie le gusta sufrir. A todos nos gusta que todo sea bueno, que sea bonito, y que nadie nos haga nada a nosotros, ¿no? Porque si nos hacen, entonces ya sufrimos y entonces ya no queremos a Dios. Pero aquí Jesús nos enseña que Él iba a padecer. Y la solución en todo tiempo, en todo su ministerio y siempre en todos los evangelios, muestra que la oración es el mejor arma que tiene alguien que tiene el poder de Dios, es acercarse a Dios. Nunca alejarnos de quien nos creó, jamás, por ningún motivo. La cruz lo esperaba de manera inmediata. El peso y la carga de llevar el pago del mundo venía sobre él y la presión era prácticamente más de lo que podía soportar. Jesús sabía todos los que íbamos a nacer posteriormente. Él sabía de la humanidad pecadora, sabía mis pecados, sabía de todas las generaciones y de todos los seres humanos, toda la maldad de sus corazones y de mi corazón. De todos y de todos los que están por nacer, y decidió aceptarlo. Pero para eso necesitaba algo más que decir sí. Necesita a Dios Padre con todo su corazón, y este momento de oración es básico, importante. La búsqueda de Dios en la oración, los discípulos tenían que aprender tanto y el tiempo era tan corto. Tanto tiempo estuvo el Señor y los discípulos parecían que no habían escuchado al Señor. Jesús estaba ante un grave problema. ¿Cómo hacerles entender que el poder y la fuerza terrenal no eran el camino a Dios, sino el camino de la salvación espiritual y eterna? Las cosas terrenales no era por ahí. Nada de lo que es terrenal. Lo más importante era la salvación. Y estos hombres no se daban cuenta, porque después, en este mismo capítulo, más adelante, todavía le dicen a Jesús, ¿quieres que descienda fuegos o como lo mandó Elías para que consuma a otras personas? Tanto tiempo anduvo con ellos y no aprendían del amor de Jesús hacia su prójimo. Y todavía estaban viendo cómo destruirlos. Y nosotros podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Tanto tiempo que conocemos a Jesús y todavía criticamos y todavía hablamos mal de la gente y todavía la usamos y todavía queremos sacar provecho de los demás y todavía no nos acercamos a Dios y no nos arrepentimos y seguimos haciendo las mismas cosas malvadas y perversas que le desagradan a Dios. Estos hombres comunes, igual que nosotros, estaban junto al Señor. Pero era necesario este acontecimiento tan importante
porque estos 3 hombres iban a dar testimonio tiempo más tarde de la grandeza y del poder de Dios. Jesús buscó y confió en Dios Padre, y Dios suplió su necesidad y la de sus discípulos que lo acompañaban. Jesucristo, como Dios y lleno de gloria. Aquí en el versículo 29 dice cómo cambia su vestimenta y apariencia de Jesús. Su rostro o semblante fue alterado y se hizo diferente. Resplandeció su rostro como el sol. Mateo 17:2 también lo confirma en los evangelios. Su vestimenta fue alterada y se hizo diferente. Tomó un color blanco resplandeciente. La palabra resplandeciente o brillante es exastrapón, que significa resplandecer como el relámpago, alumbrar, brillar, ser radiante. Nosotros conocemos los relámpagos y los hemos visto, y son unos cuantos segundos, y si no lo pueden ver en el internet, es un segundo, son segundos, y el resplandor es tan impresionante que nos puede dar un flashazo y nos podemos quedar ciegos si mantenemos así. Pero esto duró más que unos segundos. Estaban viendo a Jesús transformado. El Padre estaba mostrando a Jesús quién es Jesús, Hijo de Dios, la misma esencia que Dios Padre tiene. Y nos dice aquí que en Mateo 17:2 dice que lo describe como blanco como la luz. En Marcos 9:3 dice que blanco como la nieve. Y Lucas 9:29 dice que blanco y resplandeciente. Jesús estaba orando, estaba tan concentrado y absorbido en la presencia de Dios que Dios lo transformó. Permitió que su naturaleza divina resplandeciera a través de él. Y en este evento se ve la naturaleza divina de Cristo. Dios está mostrando al hombre que Cristo es indudablemente su Hijo. No hay excusa para la incredulidad. Aquí nos dice, ¿no? Si hay alguien que no cree en el Señor, que no cree en la divinidad de Jesucristo, no tiene excusa delante de los ojos de Dios. No hay nada que justifique su falta de fe. Jesús se está mostrando ante la humanidad como Hijo de Dios. Jesús es la misma esencia del Padre. La necesidad de Cristo era desesperante, de manera que Dios suplía su necesidad de manera especial. Orando, Dios mostró a Jesús y suplió la necesidad que él tenía. Y nosotros también podemos acercarnos a Dios, no solo cuando estemos desesperados, en todo tiempo. Cuando nuestras necesidades son desesperantes, Dios las suplirá de manera especial cuando nos acerquemos a Él en intensa oración. Podemos acercarnos a Dios con las palabras, pero si tu corazón está alejado y en otro lugar, nuestras palabras van a ser vanas, porque tu clamor no va a llegar a los oídos de Dios, porque tu corazón no está con el Señor. Cuando un creyente ora con intensidad y concentración, a veces su aspecto es cambiado. También nosotros. Y lo dice aquí la palabra de Dios en 2 Corintios 3:18. Y dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En Filipenses 2:15 también dice que nosotros somos transformados para que seáis irreprensibles y sencillos
hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué importante, ¿verdad? Es que cada ser humano abra su corazón a Dios, crea en lo que Dios ya hizo por nosotros, en su Hijo Jesucristo, para que seamos limpiados de toda nuestra maldad, de toda nuestra perversidad y de toda nuestra vana manera de vivir, y seamos cambiados, transformados, y nosotros también seamos luz para los demás. Jesús decía, y dice aquí en los evangelios, que una persona, la maldad se le ve en los ojos. La luz la puedes ver en los ojos. Hay gente malvada y la maldad se nota en la luz de sus ojos. La gente que ha sido transformada en el poder y en el amor de Dios es transformada y se nota. El semblante cambia, el rostro cambia. El tiempo que estuve en Ciudad Juárez con las chicas, que han sido pocas veces, cada vez que fui con Ale, fuimos un mes, y las chicas cuando llegaban, bastante mal por cierto, era impresionante ver cómo el rostro les iba cambiando. Mal. Le llaman la malilla los primeros 3 días, ¿no? Que apenas no soportan sin estar consumiendo alcohol y droga. Después de esos 3 días, con todo el proceso de rehabilitación que tienen en la alimentación, ejercicio y demás, el tiempo de Biblia y oración, algo iba entrando sobre todo en sus corazones. El cuerpo les cambiaba, pero la cara, el rostro, aunque una persona esté alimentada, el rostro cambia. El rostro se puede ver maligno, aunque el cuerpo esté sano. Pero la cara de esta chica sí iba siendo transformada. Ya no se veían malvadas, ya no se veían altivas, ya no se veían las que todo le podían. Empezaban a ser humildes, el corazón de Dios se iba transformando, su cara iba siendo el reflejo de que algo estaba sucediendo en su corazón y su rostro empezó a cambiar. En 2 semanas era impresionante ver que esas mujeres, su rostro empezaba a ser hermoseado porque su corazón estaba siendo cambiado. El poder del Espíritu Santo en nosotros nos transforma. Jesús fue mostrado como Dios y el Espíritu Santo que es y está y será siempre y que habita ahora en nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo y en el amor intenso que tiene hacia nosotros Dios, nos ha transformado. La gloria de Dios es manifiesta en todo tiempo. En el versículo 30 y 31 dice, y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Vemos aquí 2 hombres importantes en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estos 2 hombres aparecen y han sido utilizados por Dios de una manera impresionante. Estos 2 hombres son los que Dios escoge para que sea manifestado ante la gloria de Dios con el Señor Jesucristo. Moisés y Elías, 2 hombres que habían creído y esperado en su venida. Dios en los libros del Antiguo Testamento les había anunciado que iba a venir el Mesías. Moisés lo había creído. Los profetas venían anunciando la venida del Mesías, de un Salvador del pueblo de Israel. Y Elías está representando a los profetas. Aparecieron estos hombres y hablaron con Jesús. Moisés representa la ley y Elías los profetas. Estos hombres estaban honrando a Jesús. Con ello estaban simbolizando que la ley y los profetas hallaban su cumplimiento
todo lo que anteriormente a través de los siglos se venía anunciando, ya se cumplía en Jesús. En Hebreos 1:13 nos dice que Dios, el Padre, ¿verdad?, y el Señor Jesús son la misma esencia, son espíritu. El Padre y el Hijo son solo uno, es la misma esencia resplandeciente. Jesús era aquel de quien hablaban y señalaban en la ley y los profetas. Lo vemos en Lucas 24, 26 y 27 y en Primera de Pedro 1:10 del 1 al 11. La conversación era en relación a la muerte de Jesús, porque ellos dicen que hablaban con él, estos hombres hablaban con él. Y la muerte que Jesús ya había anunciado, y hablaban del lugar en donde iba a ser la muerte de Jesucristo, en Jerusalén. Jesús estaba percibiendo una extrema presión al pensar en su muerte. Para él la muerte significaba tanto más que para los hombres. Jesús iba a morir por todos los pecados de todas las generaciones y Dios iba a apartarse de él. Imagínense, lo peor que le puede suceder a un ser humano es que Dios se aparte de nosotros, que estemos solos. Y Jesús, Hijo de Dios, sabía que eso iba a suceder. Lo peor que le podía suceder a alguien que toda su vida, su fe, todo lo que hizo desde que nació, porque Dios lo engendró, Hijo de Dios, ya no iba a estar con él, porque Dios es santo y el pecado no puede estar cerca de alguien que es santo. Jesús se iba a convertir el pecado de toda la humanidad y de todas las generaciones, y papá Dios se iba a alejar de él por unos instantes, porque a Jesús lo hizo pecado por nosotros. Por todas nuestras maldades, por todos nuestros pecados, Jesús lo iba a llevar a la cruz. Ese, yo creo que fue la presión más extrema, el dolor más intenso que pudo haber sufrido Jesús. Ya no iba a estar el Padre con él. Era solo un cuadro de la maravillosa liberación que él, el Hijo de Dios, iba a ejecutar para el hombre. Jesús iba a cumplir un nuevo éxodo, una nueva liberación salvadora, con la diferencia de que esta vez sería para todos los hombres. Todos los hombres serían liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte y del diablo y del infierno. Casi nada, ¿verdad? ¿Librados a qué? A la gloriosa libertad de Dios y de la vida abundante y eterna. Aquí la palabra cumplir en el Éxodo en el griego es éxodo y se refiere al ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, su muerte, su resurrección y su ascensión. Como Moisés condujo a los judíos fuera de la esclavitud de Egipto, así Jesús guía a los pecadores creyentes fuera de la esclavitud del pecado. Nuestra fe y nuestra esperanza se realizan y se cumplen en Jesucristo. Él es nuestro libertador, que nos libra de la prisión del pecado y de la muerte y del diablo y del infierno. En Cristo podemos ser libres para vivir abundantemente y eternamente. Y es por eso que nosotros y todos los seres humanos necesitamos a Jesucristo, necesitamos el amor de Dios. Y es por eso que la gente necesita saber que Dios los ama, que ya no necesitan irse de rodillas para buscar a alguien que les haga milagros, que lo que necesitan es el poder y el amor de Dios para que limpie todo el pecado que cada ser humano tiene, para tener la seguridad de tener la vida eterna y ser libres de la condenación del infierno y de todo el sufrimiento eterno que puede tener una persona sin el poder y la gracia de Dios. La gloria de Dios deja testigos. La gloria de Dios se manifiesta y no es nada más para que lo sepa la gente. Estos tres hombres escogidos muy estratégicamente por el Señor Jesús eran testigos
imprescindibles, estrictamente indispensables para todo lo que Dios ya tenía planeado. Y Pedro dice aquí en el versículo 32 y 33, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Dios, de Jesús, y a los dos varones que estaban con él. Jesús oraba y era de noche. En el Getsemaní también los discípulos se durmieron. Esta no fue la excepción. Aquí muestra a unos discípulos, seres humanos, que les gana el cansancio. Estaban agotados de sueño. Pero en un momento algo pasó que les despertó, porque finalmente vieron la transfiguración del Dios. Los 3 discípulos fueron testigos de lo ocurrido. Aparentemente era de noche. Los 3 se habían dormido. Repentinamente algo los despertó. Probablemente haya sido el resplandor de la luz sobre Cristo. Los 3 estaban en la presencia de Dios mismo y disfrutando algo de la perfección del cielo, que es el gozo, la paz, la seguridad y el cumplimiento. Pedro, ya saben que Pedro siempre proponía algo, ¿verdad? Para todo lo que hacía el Señor, era el número 1 y se le acercaba, ¿verdad? Pedro propuso construir 3 enramadas para Jesús y los 2 profetas. Pedro aquí estaba expresando su deseo de quedarse en ese lugar y dijo, qué bueno, ¿no? Está aquí la gloria de Dios, está el Señor, está Elías, perfecto, pues nos quedamos, ¿no? Y entonces a Pedro lo que se le ocurre decirle, porque no estaba razonando lo que estaba sucediendo, él quería extender, quería quedarse más tiempo, y con ello esperaba extender la estadía de los huéspedes celestiales, los estaba viendo, ¿verdad? Y aquella gloriosa experiencia, las enramadas propuestas eran las chozas hechas de ramas y de pasto que se podían levantar rápidamente. Era el tipo de chozas que los viajeros levantaban frecuentemente al detenerse en su camino para pasar la noche. Y Pedro no quería dejar pasar esa oportunidad. Estos hombres que él había estudiado en el Antiguo Testamento, sabía que habían vivido, pero ahora los estaba viendo. Y Pedro dijo al Señor Jesús, Maestro, bueno es que hagamos entonces, ¿no? Una enramada, ¿no? Y vemos aquí que aún en un momento tan glorioso como aquel, Pedro no haría nada contra la voluntad de su Señor. Pedro le está preguntando, bueno es, o sea, no dijo lo voy a hacer, todavía le pregunta, bueno sería, ¿no? Los discípulos nunca olvidaron lo que sucedió ese día en el monte y sin duda este fue el propósito. Juan escribió en su evangelio, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es Juan. Pedro también escribió en las cartas paulinas, no seguimos fábulas ingeniosas, inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad, pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y lo dice 2 de Pedro 1, 16, 18. Y ellos dejaron huella, dejaron testimonio, y el poder de Dios manifestado en sus vidas los dejó como testigos. Y ellos pudieron describir cómo ellos, siendo testigos, presenciaron el poder y la gloria de Dios. Y Dios mismo es testigo y da testimonio de que Dios es Hijo de Dios, de que Jesucristo es Hijo de Dios. Aquellos fueron testigos de la transfiguración, testificaron de ello a otros discípulos y a incontables millones a través de los siglos,
porque aquí lo dice, aquí se quedó y aquí está. Y no te espante si cuando tú te acercas con todo tu corazón a Dios, Él se manifiesta a ti. Y si tú llegas a ver la presencia de Dios en visión solamente, porque no hay nadie que pueda ver a Dios y quede vivo. Nadie, ante la santidad de Dios, ningún ser humano la puede soportar porque quedaría muerto al instante. Pero cuando un ser humano con un corazón abierto a Dios y con fe lo busca, Dios se puede manifestar a él. La gloria de Dios indica el nuevo pacto. En el versículo 34 vemos que dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Estos discípulos sabían muy bien qué representaba la nube. En el Antiguo Testamento dice cómo Dios se manifestaba al pueblo de Israel a través de una nube. Y dice que la gloria de Dios descendía y aquel que estaba lleno de pecado era muerto al instante. Ellos lo sabían. Pedro quería hacer de aquel acontecimiento una perpetua fiesta de los tabernáculos, pero el Padre le interrumpió. Acá Pedro no organizando, ¿verdad? Y el Señor le dice, lo interrumpe, ¿verdad? Le dice aquí en su discurso para recordarle que debía escuchar a Jesús. A él oíd, a Jesús oíd. Y nosotros también podemos estar organizando nuestra vida, ¿verdad? Y queriendo hacer las cosas a nuestra manera todos los días. Pero Dios nos dice, a Jesús oíd, a Él oíd. Y los evangelios aquí dan testimonio de todo lo que Jesús dice. El Espíritu Santo dice que nos va a recordar y nos va a ayudar. El Espíritu Santo es el que nos guía. Y nosotros podemos organizar nuestras vidas y pensar y hacer planes. Pero lo más importante, y Dios nos habla y nos dice, y nos interrumpe en nuestros planes para decirnos, a Jesús oíd. Escúchenlo a Él. Él tiene el mensaje que nosotros necesitamos. Él tiene palabras de vida eterna, le dice Pedro a Jesús. ¿A quién escucharemos y a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. A Él escuchemos, a Él sigamos. A Pedro también lo interrumpió más tarde el Espíritu Santo. También estaba hablando en obediencia. Dios le habló a Pedro y le dijo a dónde tenía que ir. Tenía que ir a la casa de Cornelio. Y dice aquí, él estaba testificando del poder y de la gloria de Dios a Cornelio y su casa. Cornelio representa a la humanidad que no es el pueblo de Israel, o sea, nosotros. Nosotros somos los gentiles, nosotros no somos los israelitas. Y aquí, cuando Pedro les estaba dando testimonio en la casa de Cornelio, y él estaba hablando, el Espíritu Santo interrumpió otra vez a Pedro. Y dice aquí que el Espíritu Santo descendió sobre todos aquellos que estaban escuchando la palabra de Dios y fueron bautizados en el poder del Espíritu Santo. Y Pedro, que ahí venía con otros conocedores de la ley judíos, estaban asombrados. Dice, los gentiles reciben también el poder del Espíritu Santo. Dios no hace acepción de personas. El reino de los cielos es para todos. El poder y la majestuosidad de Dios es para todos, porque el Espíritu Santo descendía sobre aquellos que no eran israelitas. Y eso es un mensaje para nosotros. Todos los que no somos judíos tenemos derecho también a recibir el Espíritu Santo de Dios, porque es
el propósito de Dios, que ningún ser humano se pierda, que ninguna alma se pierda y que todos seamos liberados de la condenación eterna. La nube y la voz de Dios dejaron aterrados a los discípulos, de modo que inmediatamente cayeron sobre sus rostros, incapaces de levantar la vista. Los hombres mortales que eran, el temor los aplastó, el terror los paralizó. Isaías, cuando tuvo la visión, dice también: ay de mí que soy hombre pecador, soy hombre muerto, ¿no? Cuando tuvo la visión también de la presencia de Dios. La nube era resplandeciente. Esta era la gloria Shekinah, la nube que simboliza la presencia de Dios. Era la nube que guió a Israel al salir de Egipto y que descansaba sobre el tabernáculo y sobre la cual el asiento de misericordia en el lugar santísimo. Y lo podemos ver en el Éxodo. Estaba el tabernáculo, entraba el sacerdote con una vestimenta especial. Tenía unos cascabeles que entraban y sus pies llevaban algunas cuerdas. Este hombre entraba para hablar con Dios y la nube descendía y la presencia de Dios estaba ahí. Y si el sacerdote era pecador, este hombre moría instantáneamente. Y como nadie podía entrar, podían sacarlo por las cuerdas que llevaban los pies. Y estos tres hombres sabían que esa nube representaba la presencia de Dios. Dios, el único que tiene la inmortalidad, que habita en la luz inaccesible. La voz que habló fue concreta. Dios no se anda con miramientos, ni nada, ni rodeos. Este es mi Hijo amado. Cristo es el Hijo engendrado que sería dado al mundo. Este es mi Hijo amado. A Él oíd. Jesús, Hijo de Dios. Jesús, el Padre y el Hijo, uno son. Uno. Una esencia son. Jesús les había dicho: nadie llega al Padre sino por mí. Nadie. Ni por tus buenas obras, ni por tratar de ser bueno. Por nada. La gloria de Dios indica la divinidad de Cristo. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Dios está diciendo y advirtiendo a los discípulos a oír a Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, amado y escogido. Lo que Jesús hablaba era verdad. Aún el predecir su muerte y su resurrección. Simbólicamente, la aparición de Moisés y Elías representaba la ley y profetas, pero la voz de Dios desde el cielo, a Él oíd, muestra claramente que la ley y los profetas deben cederle el paso a Jesús, aquel que es el nuevo camino, vivo, que reemplaza el antiguo. En su forma glorificada, ellos vieron una nueva, futura glorificación y entronización al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Por estos dos motivos, advierte a toda persona a escuchar a Cristo. Y así lo vemos en 1 de Juan 5, del 9 al 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree en Dios, el que no le cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios es el que testifica quién es Jesucristo. No estamos equivocados. Que nadie venga y te diga: Jesús no es Dios. Dios da testimonio.
Jesús, Hijo de Dios. Nadie llega a la presencia del Dios Altísimo sino a través del único Hijo de Dios, Jesucristo. Y dice que finalmente todo quedó en silencio. La nube se levantó, Moisés y Elías desaparecieron, la visión se fue. Jesús estaba solo con sus discípulos, quienes aún estaban muy atemorizados. Jesús estaba solo y sus discípulos callados. Hay un tiempo para guardar silencio, hay un tiempo para meditar en el Señor. El Salmo 4:4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Conclusión. La gloria de Dios se ha manifestado al ser humano y la oración es la manera más efectiva de acercarse a nuestro amado Dios. Su gloria no tiene inicio ni fin. Y aquellos que creyeron, esperaron y confiaron en Él, aún sin verlo, están vivos. Hay gente que escuchó quién es Jesús después de su muerte y resurrección y creyeron y murieron sin ver su venida, pero están vivos porque renacieron al creer en Jesucristo. Y si nosotros llegamos a morir y el Señor Jesucristo no viene, ya nacimos espiritualmente, no estamos muertos. Tenemos una esperanza viva. Dios no es Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Nuestra fe y esperanza se realizan y se cumplen en Jesucristo. Dios nos libra de la prisión del pecado a través de Él. La gloria de Dios deja testigos fortalecidos espiritualmente con Él. Jesucristo no es un dador de leyes o un profeta como mucha gente lo dice. Es el Hijo de Dios. En Jesús se cumplió la ley y los profetas porque hablan de su venida y por lo tanto Jesús, Hijo de Dios, dio cumplimiento al nuevo pacto entre Dios y el hombre. Estamos viviendo el nuevo pacto, estamos viviendo la gracia, el pacto de Dios, el nuevo que Dios dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios no quiere que ningún ser humano, ninguna alma se pierda, sino que todos se arrepientan de sus pecados y ninguno tenga condenación. Es un regalo, no cuesta nada. Dios dio libre albedrío a cada ser humano y cada ser humano necesita hacer la decisión más importante de toda su vida: abrir su corazón al Altísimo Dios que lo creó y ha dado salvación para limpiar nuestros pecados. Dios se ha manifestado al hombre a través de los siglos. En su plan perfecto envió a su Hijo Jesús. Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas y está sentado a la derecha del Padre, y Él vendrá con gloria y poder, y nada ni nadie nos lo podrá detener. Y Pablo decía: ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni dificultades, ni persecuciones, ni dolor, ni angustia, ni ninguna cosa creada nos puede separar del perfecto y grande amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a orar.
Padre bendito, bendito seas, Señor, por toda la eternidad. Altísimo Señor, Dios Todopoderoso, reconocemos que no hay Dios como tú, Señor, que eres el único y sabio Dios, que tú nos amas tanto, Señor. Tu plan perfecto para salvar nuestras vidas, Señor, y rescatarnos, Señor, de nuestra perversa manera de vivir, Señor, y limpiarnos de todo el pecado, Señor. Nos has levantado, Señor, has puesto tus ojos, Señor, en tus hijos, en toda la humanidad y en toda la generación venidera. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, siempre nos recuerde, Señor, tu amor. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, escuchando a tu Hijo Jesús. Guíanos, Señor, en tu palabra viva, Señor. Guíanos, Señor. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué podemos hacer, Señor, si todo lo que hacemos lo hacemos mal, si estamos alejados de ti, Señor? Ayúdanos, Señor. No veas la maldad en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, Señor, de nuestra vana manera de vivir. Límpianos, Señor, para que también seamos, Señor, limpios y quedemos tan blancos como la nieve. Y seamos limpios para acercarnos, Señor, a ti que eres santo. Y no caer muertos por estar sucios del pecado, Señor. Gracias, Señor. Recibe todo el honor, toda la honra y toda la gloria, Señor. Bendito seas, Señor, por toda la eternidad. Y yo te digo a ti que nunca habías escuchado que Dios nos ama y que ya proveyó la manera de salvar nuestras almas para librarte de la condenación. Si nunca has hecho una decisión, la decisión más importante de tu vida, en dónde pasar la eternidad, y que Dios venga a morar en tu corazón, ¿te gustaría aceptar a Jesús como tu Señor también? ¿Hay alguien aquí que quiera abrir su corazón y aceptarlo? Gracias, Señor. ¿Hay alguien aquí que quiera aceptarlo? Si nunca has hecho esta decisión, lo puedes hacer ahí donde estás. Si no quieres alzar la mano, pero sabes que lo necesitas y tú crees en tu corazón que Dios existe, que Dios envió a Jesús y lo envió a morir por tus pecados. Y murió y resucitó y lo levantó de entre los muertos. Le puedes decir: Señor Jesús, ven a mi corazón. Ven, Señor. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Me arrepiento. Líbrame, Señor. Líbrame de la ira venidera. Ven y mora en mi corazón, Señor. Gracias, Señor, te damos. Bendito seas, Señor.